Hola, buenas noches. Empezamos ya con este Facebook Live sobre la guerra en Siria, sobre ese séptimo aniversario. Poco a poco iré esperando a que incorporéis vuestras preguntas para intentar responderlas. Yo creo que bueno, vamos a ver cómo va esto, porque después de 7 años seguimos teniendo bastantes más preguntas que respuestas, ¿no? En primer lugar, muy bienvenidos a este Facebook Live de Revista 5W, y recordaros que acabamos de publicar el número 3 en papel, en este caso sobre diversión, que no es precisamente el tema de esta noche, pero bueno, os lo recomiendo y bueno, ahí tenéis nuestra página web y demás por si os interesa. Respecto a la guerra en Siria, séptimo aniversario, hemos ido haciendo conexiones de este tipo, ¿no? En los últimos aniversarios. Esta vez yo creo que tenemos dos frentes principales abiertos, que son los frentes de Ghouta y de Afrin, y las noticias en las últimas horas pues son bastante, como siempre, la guerra de Siria no para de batir récords, y en este caso tenemos como en las últimas horas pues son decenas de miles los civiles que están huyendo de estos dos frentes, que son los más importantes ahora. Decenas de miles, hay algunas fuentes que apuntan a hasta 50.000 los que han podido salir. En el caso de Ghouta, digamos que es el bastión opositor más cercano a Damasco, el último que queda en manos de grupos armados de la oposición, y llevan como 4 semanas bajo la ofensiva del ejército sirio y de sus fuerzas aliadas. Y en el caso de Afrin es el ejército turco el que bueno, entró a finales de enero en este cantón kurdo del norte de Siria. Ahora mismo tiene prácticamente cercada lo que es la ciudad principal, homónima, Afrin, y es lo que ha provocado también ese éxodo masivo de población, ¿no? Por lo tanto, en este séptimo aniversario, si bien el año pasado, en estas fechas, estábamos hablando de Alepo, que era digamos, la noticia principal, la ciudad principal, ahora mismo ya pues son estos dos frentes. Y la gran pregunta que tenemos es no precisamente cuándo va a acabar esta guerra, sino cuál va a ser el próximo frente, ¿no? Porque está claro que así no se acaba, que no se ve un final a corto plazo, sino todo lo contrario, ¿no? No sé, cualquier duda que os pueda surgir, cualquier comentario que tengáis, yo trataré de responderlo si es que tengo la respuesta, o simplemente pues ir comentando. Me gustaría saber los temas que más os interesan, ¿no? Hay muchos temas sobre la mesa. La guerra en Siria, bueno, yo he trabajado en Siria desde el año 2006, he trabajado en Siria, y desde que comenzó la guerra en el 2011, yo creo que habré viajado al país, pues no sé, decenas de veces, no sé el número exacto. Hablando en general, digamos, podemos decir que Siria ahora mismo está dividida en 3 partes. Hay una parte que controla el gobierno, que es en la parte en la que yo trabajo. Hay otra parte que está bajo el control de los kurdos, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Esta es una parte en la cual también están trabajando bastantes colegas, por ejemplo, los que quieren ir a Raqqa, o todo lo que es la zona del noreste sirio, y se puede trabajar sin problemas. Y hay una tercera parte, que es la parte de Siria que está bajo el control de lo que podemos decir lo que llamamos los grupos armados de la oposición. Son grupos variados, hay muchos grupos, no es una zona uniforme, y esto diríamos que sería, por ejemplo, lo que hay ahora mismo en Ghouta Oriental, o que hubo en su día en Alepo. Son zonas en las que no hay presencia al menos de prensa internacional, aunque sí hay stringers por ejemplo, de AFP o de Reuters, que están haciendo muchas de las fotos que vimos estos días terribles, ¿no? De lo que es los efectos que tienen los bombardeos de artillería y aviación sobre zonas civiles.
Este es un poco el mapa en general, el mapa en 3 zonas que tenemos. En mi caso, yo en la zona que trabajo es la zona que controla el régimen, y mi último viaje fue a finales de enero, por lo tanto pues tengo unos recuerdos bastante frescos. La ofensiva de Afrin ya se acaba de poner en marcha. Intenté llegar allí, no tuve los permisos necesarios, pero pude al menos palpar lo que era la sensación o el sentir que tenían los kurdos en Alepo, que es una ciudad que está prácticamente a 60-70 kilómetros de Afrin. Estuve en Sheikh Mahsud, que era el barrio de los kurdos, y vi ahí también los primeros movimientos, ¿no?, de milicias de las unidades de movilización popular que iban de apoyo a Afrin, y también abiertamente ya como desde la parte del régimen pues había varios grupos que hablaban de que estaban dispuestos a ir si se producía esa llamada. Esa llamada se produjo, lo que pasa que Turquía es Turquía, y ahora mismo pues es muy difícil frenar a un ejército como el turco cuando está en plena ofensiva, ¿no? No sé, podemos si queréis, podemos hacer una fotografía en general de esta revuelta en Siria, lo que se llamaba revuelta en 2011, que fue pues brutalmente reprimida por el régimen y no tardó en convertirse en guerra civil. Y hoy en día ya yo creo que también el paso de guerra civil ya lo deja atrás y podemos hablar de mini guerra mundial, ¿no?, que es lo que ahora mismo nos enfrentamos en Siria. Cuando hablamos de mini guerra mundial, se refiere básicamente a que las potencias mundiales y las potencias regionales lo que están haciendo es dirimir sus diferencias sobre el tablero sirio, y los sirios lo que están haciendo es poner básicamente la destrucción y los muertos. Estamos hablando de una fecha redonda, 7 años, y también es momento de balances, de cifras, de este tipo de cosas. Yo no me atrevería a dar números sobre Siria. Yo creo que las cifras reales, aparte de que son imposibles de certificar sobre el terreno, yo no conozco ningún organismo que tenga la capacidad de certificar realmente lo que está pasando en Siria con la cantidad de frentes que hay abiertos. Me da la impresión, lo que se oye estos días, 350.000, 500.000 muertos. Yo desde luego me creo que sean mucho más. Y luego también hay un factor que no entra en estas estadísticas, que es el de los desaparecidos, que tiene que ser pues también pues muy importante, ¿no? Quizás las cifras que maneja Naciones Unidas sobre refugiados sean las más fiables, porque son de 5 millones y eso sí que están registrados, al menos tienes ahí un registro, aunque yo creo que los que están sin registrar serán más, y luego está el tema de los desplazados internos, ¿no? Estamos hablando de una tragedia, pues de unas proporciones que hasta ahora pues no se habían conocido en conflictos de este tipo. Eso es un poco el panorama que tenemos hablando de cifras. Y en cuanto a los países que estarían aquí inmersos en el conflicto directamente, ya no indirectamente, sino directamente, tenemos básicamente a los iraníes y a los rusos que prestan ayuda diplomática y también ayuda militar decisiva, sobre todo la de Rusia desde el año 2015 al régimen. Y por el otro lado, en el lado opositor, pues tenemos sobre todo pues a Estados Unidos, que en este caso están alineados con los kurdos, aunque han estado intentando buscar lo que ellos llamaban la oposición moderada desde el primer día, pero sin mucha convicción y sin mucho conocimiento, yo creo. Están los países del Golfo, que también tienen apadrinados a diferentes grupos, y está sobre todo Turquía, que es un país que tiene un papel determinante en todo lo que ha sido Siria. Lo vimos en Alepo hace poco más de un año, cuando Turquía quiso. Se acabó la lucha en Alepo, y la verdad es que su papel ha sido fundamental, ¿no? Su frontera ha sido fundamental también para que yihadistas de todo el mundo llegaran a Siria para llevar a cabo la Guerra Santa. Tenemos una primera pregunta. ¿Nos puedes explicar qué papel juegan actualmente Israel e Irán en esta guerra? Bueno, Israel e Irán
pues como Estados Unidos o Rusia, ¿no? Que se están enfrentando también aquí directamente. Por primera vez desde la Guerra Fría tenemos a los dos ejércitos desplegados en un mismo país y apoyando a bandos diferentes. En el caso de Israel e Irán también es ese conflicto, pero en lugar de ser a nivel mundial estamos hablando a nivel regional, ¿no? Las dos grandes potencias, dos de las grandes potencias regionales, diría yo, que están aquí enfrentados. La gran diferencia, yo creo, entre lo que ha sido el apoyo iraní y ruso al régimen y lo que ha sido el apoyo internacional de otros países a la oposición es básicamente que los iraníes y los rusos han llegado hasta el final, ¿no? Han llegado hasta el final. Ellos tenían claros sus objetivos. En el caso de los rusos, ellos querían mantener esa base en el Mediterráneo a toda costa y volver a ser alguien en lo que es la esfera internacional. Y en el caso iraní, pues necesitan Siria como cordón umbilical para mantener ese eje de la resistencia y sobre todo para poder abastecer al Hezbollah libanés, ¿no? En este caso, el papel que está jugando Irán es decisivo de apoyo al régimen sirio. Apoyo militar absoluto. Lo que pasa es que no es la República Islámica no es Rusia, entonces la forma que tienen de dar su apoyo es muy diferente y también han sido los máximos responsables del planteamiento de guerra irregular y la formación de milicias, ¿no? Ahora mismo el conflicto está absolutamente paramilitarizado, y Irán es el gran responsable y el gran, digamos, el key master, ¿no? de este tipo de guerra irregular. En el caso de Israel está absolutamente implicado desde el primer día, aunque oficialmente decían lo contrario, y no han dudado en bombardear cada vez que han tenido que atacar algún objetivo que ellos pensaban que podían ser armas que iban para Hezbollah o demás. No han dudado en hacerlo. Y también, pues como hicieron en Líbano durante la guerra en Líbano, tienen sus propios grupos, digamos, sirios, a los cuales apoyan, pues para crear una especie de buffer zone en su frontera norte, con el objetivo, sobre todo, de alejar lo máximo posible a Irán y a Hezbollah, ¿no? Tenemos otro comentario. La ONU y Turquía han acusado a las milicias kurdas de impedir la evacuación de civiles de Afrin. Andrés Mourenza ha informado de ello. ¿Qué sabes de esto? Pues bueno, lo que ha dicho, lo que ponía Andrés, por ejemplo, en su crónica, a mí ya me lo dijeron también en enero, ¿no? Cuando comenzaban cuando comenzaba la ofensiva, ya me dijeron que había que pagar, que las familias que querían abandonar Afrin tenían que pagar a las milicias kurdas. Que queda Andrés, y la información también que ha denunciado hoy Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, sí que parece que las IPG pues no están poniendo todas las facilidades del mundo a los civiles para que abandonen Afrin. Se hablaba de que las fuerzas progubernamentales iban a apoyar a los kurdos en Afrin. Es verdad. Las fuerzas gubernamentales sí que han llegado. Milicias, digamos, cercanas o próximas al régimen han llegado, se han desplegado y ahora pues no está muy claro, ¿no? Si están combatiendo, si se han replegado, pero de todas formas, como he dicho antes, para hacer frente al potencial de un ejército como el de Turquía no es suficiente con un despliegue simbólico de fuerzas, que yo creo que lo de Damasco fue más algo simbólico, ¿no? Más que realmente efectivo. Está claro que si el régimen sirio fuera con toda su fuerza a Afrin, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero en este caso hablamos de un apoyo, yo creo que más bien simbólico, ¿no? No han llegado todas las fuerzas que podrían llegar. Y es que hay que tener en cuenta que el régimen también tiene muchos frentes abiertos y en estos momentos, más que Afrin, su prioridad es Guta, ¿no? Es acabar con Guta. Hoy el ejército ha informado esta tarde que ya han conseguido recuperar el control del 70% de lo que es este terreno. Estamos hablando de una zona rural a las afueras de Damasco, que hay diferentes localidades, ciudades, pueblos, y como ocurrió en los barrios orientales de Alepo, lo que vemos es el efecto devastador, ¿no? que tiene la aviación y la artillería en todos estos barrios. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sitio que está cercado desde el año 2013, aunque es un cerco, bueno, se ha escrito mucho sobre el cerco de Guta, en el cual pues se ha convertido también en una forma de negocio, ¿no? para muchos checkpoints militares y demás, para los de dentro, para los de fuera, digamos que ha sido una forma de negocio, ¿no? Y por eso precisamente ha aguantado tanto, ¿no?
Pero bueno, hay que ver, vamos a ver cuándo acaba. Hablamos de 4 grupos opositores muy fuertes y al final pues tendrá que acabar como en Alepo, ¿no? Por medio de un acuerdo político con los países que respaldan a estos grupos armados, y cuando ellos salgan pues caerán las bombas. Hasta entonces yo creo que tanto Rusia como Siria van a seguir la misma política que emplearon en Alepo, y es una política pues que ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Absolutamente devastadores. ¿Qué papel juega la Unión Europea sobre el terreno? ¿Cuál es su posición oficial? Yo creo que la Unión Europea está bastante fuera de juego en el tema de Siria, y en general en Oriente Medio pues ya juega un papel bastante simbólico, ¿no? Durante los mandatos de Barack Obama era muy sencilla la política exterior, era seguir lo que decía Washington, y no había otra alternativa. Y ahora que está Donald Trump pues lo tiene más complicado, porque tampoco quieren seguir, ¿no? lo que dice Washington, pero la Unión Europea no tiene prácticamente capacidad operativa, ni lo que dice tiene demasiado peso en esta parte del mundo, ¿no? ¿Cómo está a día de hoy el Estado Islámico? Bueno, el Estado Islámico, quiero decir que el califato como tal, como lo llegamos a conocer con sus grandes bastiones, ya ha desaparecido desde diciembre. Ya se habla de la derrota militar del Estado Islámico, pero siguen manteniendo, lógicamente, presencia, sobre todo en la zona del Valle del Éufrates, en esa zona desértica entre Siria e Irak. Ahí siguen, más que una guerra, estamos hablando ya de cacerías abiertas, ¿no? Estamos hablando de la caza del yihadista por parte en el caso de Siria, por parte de las fuerzas sirias, y también por parte de Estados Unidos y de los kurdos, que son los que tienen ahí presencia. Y luego también tienen una bolsa no importante, pero sí muy significativa y muy simbólica, que está justo en el sur de Siria, en la zona fronteriza entre lo que sería Israel, Jordania, Siria, ¿no? En esa zona tenemos también presencia del Estado Islámico. Y después también tiene un pequeño foco, cada vez más pequeño, aislado, al sur de Damasco, en lo que es el campo de refugiados palestino del Yarmouk. Ahí están presentes, y bueno, siguen teniendo ahí pues todo lo que es su forma de gobierno, sus símbolos, sus banderas y demás, pero ya no es el Daesh, el Estado Islámico que conocimos hace bien poco, ¿no? Hace unos años. Está en claro declive, pero hay que decir que aunque militarmente se les ha derrotado, su forma de pensar sigue muy vigente, y en el caso iraquí quizás tengan más presencia, pero ya a nivel de células localizadas en diferentes partes del país, y con capacidad, ¿no? de llevar a cabo la lucha que mejor les va, ¿no? Que es la lucha irregular, la lucha a través de atentados suicidas, que a fin de cuentas es el arma que ellos mejor manejan, ¿no? Ese yo creo que es ahora mismo el papel del Estado Islámico. Fíjate que en diciembre, cuando ya se dio por oficialmente acabado el califato, en un principio pues pareció pues un momento de alegría, ¿no? Como decir, bueno, ya está, esto se ha acabado, ¿no? Pues no, en Siria no solamente no se acabó, sino que fue desaparecido, digamos, lo que se consideraba el enemigo común. Se abrieron nuevos frentes, como por ejemplo el de Afrin, y ahí vemos como las YPG kurdas, que han sido un aliado fundamental, y son un aliado fundamental de Estados Unidos en lo que fue la liberación de Raqqa, por ejemplo, pues se ha abierto ahí un nuevo frente para ellos, una guerra abierta con los turcos, y Estados Unidos pues les ha abandonado, ¿no? No ha acudido al rescate de los que son sus mejores aliados sobre el terreno, sobre el papel. Es toda una incógnita saber lo que van a hacer los americanos. Yo creo que es toda una incógnita desde que llegó, sobre todo, Donald Trump. Todo lo que sea, tanto la política exterior, sobre todo, pues lo único que tiene claro Donald Trump en política exterior yo creo que es Israel, y el resto de conflictos, el resto de
de frentes que tiene abierto, pues bueno, estamos un poco todos a la espera de la imprevisibilidad de este hombre o de las decisiones que pueda tomar de última hora, ¿no? Pero no creo que tenga un plan tan claro en la cabeza como tienen, por ejemplo, sobre todo los rusos y los iraníes que están aquí desde el principio y yo creo que se han distinguido por ser un aliado mucho más fiel de su aliado, en este caso el régimen, que no pues Estados Unidos, Turquía o los países del Golfo, que han dado pues han hecho bastantes quiebros desde el principio y al final pues bueno, pues vemos cómo han quedado unos y otros. Ahora mismo, después de 7 años, se puede decir que si tendríamos que hablar de un ganador militar ahora mismo de esta guerra, tendríamos que hablar del régimen, del ejército sirio, pero yo creo que no se puede hablar de victoria en Siria, ¿no? Viendo sobre todo las cifras que se están manejando de bajas, de desplazados, de refugiados y la destrucción absoluta que hay en el país, ¿no? Yo ayer y hoy, en estas últimas 48 horas, cuando veía todas estas imágenes de civiles saliendo y saliendo, me venía a la cabeza, por supuesto, lo que vivimos en Alepo hace poco más de un año. Y sobre todo también lo que veo es que lo que hay que tener en cuenta es que toda esta gente lo va a tener muy complicado para volver a sus casas por 2 motivos. El primero de todos, porque pueden quedar destrozadas después de los combates, es el más importante, y el segundo, porque si quedan en pie van a ser saqueadas, ¿no? El saqueo es una política de guerra que se lleva a cabo en Siria desde el primer día y que también hace muy complicado el regreso de la gente a sus casas. El saqueo, bueno, en Irak también lo vimos en 2003, ¿no? En esta parte del mundo al menos está muy institucionalizado y en Siria pues es una especie de ley de guerra, ¿no? Podría decirse que a día de hoy Siria está libanizada. ¿Qué salidas caben al conflicto? ¿Un alto el fuego? Sí, yo creo que lo que es la sombra del conflicto del Líbano sí que está muy presente en Siria, con los diferentes grupos apadrinados por potencias mundiales y regionales diferentes. Sí, se podría hablar de que está libanizado, pero yo creo que lo de Siria va un paso más todavía, ¿no? Va más allá que el Líbano, ¿no? Esto es la Champions, diría yo, si tendríamos que utilizar un símil futbolístico. Y en cuanto a salidas al conflicto, al final la salida tiene que ser una salida política entre los grandes actores que están aquí metidos, ¿no? Todos quieren su parte del pastel y hasta que no la tengan, pues no van a parar, ¿no? Los altos el fuego, las conferencias de paz y demás, yo la verdad es que soy bastante poco optimista. No creo mucho en este tipo de cosas. En el Consejo de Seguridad hemos visto como recientemente también se ha votado por unanimidad un acuerdo de alto el fuego. Es imposible de implementar. Aquí los únicos acuerdos que han funcionado hasta ahora son los acuerdos directos entre un grupo concreto armado y Rusia como intermediario del gobierno, y son esos pequeños pactos domésticos, no los grandes pactos de Nueva York, los que han ido funcionando y los que han hecho posible que estos grupos armados vayan saliendo, se acaben las operaciones de castigo, diría yo, y se pueda plantear el regreso de los civiles, ¿no? Pero hay que tener en cuenta en estos 7 años la cantidad de zonas que han quedado arrasadas, ¿no? Ahora estamos hablando de Guta, antes hablábamos de Alepo, pero ¿quién se acuerda ahora mismo de Homs? La mitad de Homs está absolutamente arrasada y ahí no ha vuelto nadie. Estamos hablando de zonas donde se acabaron los combates en el año 2012, y desde 2012 no hay combates y la gente no vuelve. Estamos hablando de lugares como Raqqa, como Deir ez-Zor, en este caso en la lucha contra el Estado Islámico, que también están absolutamente arrasados, y me viene a la cabeza, por ejemplo, un barrio que está al sur de Damasco, que se llama Daria, lo que es la entrada desde el Líbano en Damasco, que también está absolutamente arrasado y no vuelve, ¿no? En Homs, por ejemplo, en algunos barrios que he estado en los últimos viajes, el regreso es, digamos, yo diría que absolutamente se podría hablar de un regreso sectario, entre comillas. Primero están volviendo las minorías, vuelven los cristianos, vuelven los alawíes y sobre todo vuelven también aquellos que tienen familiares o que están relacionados con
con lo que es el régimen o las instituciones públicas, o son funcionarios y demás. Eso es poco a poco lo que está volviendo, pero el gran éxodo que se ha producido en Siria es fundamentalmente suní, ¿no? Que también es la mayoría del país y es la gran parte de la población que ahora mismo ha salido. De todas formas, los sirios, ¿no? Cuando hablo con mis colegas, mis colegas sirios, se miran mucho en el espejo de iraquí, ¿no? Dicen, bueno, ellos empezaron en 2003 y siguen matándose, con lo cual todavía a nosotros nos queda mucho, ¿no? Eso es lo que te dicen, no son optimistas. Y en mi caso, pues no quiero ser ni optimista ni pesimista, quiero ser realista, y lo que yo veo, desde luego, en Siria cada vez que voy, no me invita a pensar en un escenario positivo a corto plazo, ¿no? Yo no creo que los diferentes países que hay ahí metidos vayan a dejarles a los sirios en paz, y si desde luego les dejaran, yo sí confío en este pueblo, ¿no? Porque tiene una capacidad de trabajo impresionante, y yo creo que podrían salir adelante, ¿no? Pero hay ese doble plano, ¿no? Que tiene este conflicto. Por un lado está este plano, digamos, de lucha religiosa entre las dos grandes potencias, Arabia Saudí e Irán, la gran potencia suní y chií, y después está ese plano político donde ya se han metido Estados Unidos y Rusia también directamente, con Turquía en medio también con su lucha. Pues es bastante complicado verle una salida, y lo que me planteabais de una conferencia y tal, pues pueden hacer todas las conferencias. Yo he estado en dos de las que se han organizado en Ginebra y han sido pues un absoluto fracaso, ¿no? Hoy, por ejemplo, se han reunido en Astana los ministros de Exteriores de Rusia, de Turquía y de Irán. Este proceso paralelo de paz, está absolutamente eclipsando al de Ginebra, pues quizás sea el que más efecto pueda tener sobre el terreno, pero ahora mismo son tres países que están más preocupados por la guerra que por la paz, ¿no? Cada uno defiende sus intereses, y me cuesta pensar que también de Astana a corto plazo podemos tener una solución para todos los sirios, ¿no? Bueno, pues no sé si se ocurre algún tema o queréis plantear alguna cuestión, o tenéis alguna reflexión sobre el conflicto. Yo creo que hemos ido tocando ya diferentes aspectos, ¿no? De los que han salido también en los medios estos días. Estas noticias en las últimas 48 horas, ¿no? Sobre estos éxodos masivos de civiles, ¿no? Pues ¿a dónde van, ¿no? Pues básicamente los que están saliendo de Afrin y de Guta van a zonas bajo control del gobierno, donde pues está activa la media luna roja, y es la que se encarga de todo lo que son los dispositivos en coordinación con Naciones Unidas para dar albergues y para intentar dar esa ayuda de emergencia, ¿no? Pero lógicamente, como todo el mundo que sale de su casa, lo que están pensando es cuándo van a poder volver. Ahora mismo no parece que vaya a ser a corto plazo, ¿no? Las operaciones siguen en marcha en Afrin y en Guta, y siempre es con el mismo argumento, ¿no? Tanto el gobierno sirio como el gobierno turco justifican cualquier tipo de operación en el nombre de la lucha contra el terrorismo, ese término que acuñó George Bush, y que ahora mismo pues cada uno utiliza pues como mejor le conviene, ¿no? Al final en Siria, para cada parte, la otra parte es terrorista, y así se justifica todo, ¿no? Y parece que en esta guerra contra el terror pues no hay líneas rojas, ¿no? Lo hemos visto en Mosul también, ¿no? Los bombardeos, ha quedado absolutamente arrasada toda la ciudad vieja en nombre de la lucha contra el Estado Islámico. Me preguntan si el gobierno sirio consigue controlar todo Guta, ¿cuál será su próximo objetivo? Esta es la... Yo creo que esto ya son... Esto sí que es una cuestión que ahora mismo está sobre la mesa, ¿no? ¿Qué va a pasar después del Guta? El Guta es súper importante porque estamos hablando de una posición que está al lado de Damasco, que es la joya de la corona, el lugar que quiere conservar el régimen con seguridad, cueste lo que cueste.
pero después de Guta, ¿qué pasa? Pues lo ha dicho esta semana Jan Egeland, el asesor de Naciones Unidas para Siria, se esperan, él ha dicho, tremendos combates o tremendas batallas en las provincias de Idlib, al norte del país, y en Deraa. Lo que pasa es que ya el conflicto entra en otro nivel, ¿no? Estamos hablando ya de una situación en la cual, por ejemplo, en el caso de Idlib, el papel de Turquía es fundamental y habrá que ver, ¿no?, cómo se gestiona eso. Después hay que tener en cuenta que Bashar al-Assad, él prometió que iba, o adelantó, o no sé exactamente la fórmula que utilizó, que iba a recuperar el control de cada pulgada de Siria. Pero aparte de tener a los kurdos ahora mismo en Afrin y con una presencia muy importante por medio de grupos, digamos, apadrinados en Idlib, tenemos a los americanos desplegados en el noreste, y me cuesta mucho pensar que vayamos a asistir a un enfrentamiento directo, aunque hemos visto lo que ha pasado con los paramilitares rusos hace pocas semanas, ¿no? Y luego en el sur del país, en el caso de Deraa, que es el lugar donde prendió la chispa precisamente de esta revuelta, es también una situación muy delicada porque estamos hablando de una zona fronteriza con Jordania, tenemos ahí cerca también a Israel, y tampoco va a ser una batalla pues tan a gran escala, yo creo, como lo que estamos viendo en Guta, ¿no? Y va a ser mucho más delicado debido sobre todo a la presencia, ¿no?, de estos factores externos que son determinantes, ¿no? ¿Tú crees que aunque llegara la paz teórica se llegaría a meterse realmente en la práctica? Al final, en otros puntos que han vivido situaciones similares no ha sido así generalmente. Hombre, sí que hay un momento que al final las armas tienen que callarse, ¿no? Y al final eso, no sé, a mí me ha pasado en las ofensivas de Israel en Gaza, o en la guerra de 2006 en Líbano entre el Hezbollah e Israel. Hay un momento que las armas se callan, y yo creo que habrá un momento que, como se callaron en Líbano después de tantos años de guerra, hay un momento que las armas se callarán, ¿no? El tema es que la Siria que tenemos ahora no es la Siria que teníamos antes, y yo creo que el control que va a tener el gobierno no va a ser el control que tenía antes sobre todo el territorio, ¿no? Es diferente, las cosas están cambiando. Por ejemplo, los turcos ya han dicho que han llegado para quedarse. A ver qué significa esto, si estamos hablando de se están redibujando las fronteras, dicen algunos expertos. No lo sé, pero realmente me cuesta mucho pensar que la paz pueda llegar de un día para otro, ¿no? Pero sí, algún día llegará, las armas tendrán que callar algún día, no se pueden estar matando toda su vida, pero realmente esta es una guerra de tú o yo. Aquí aquí nadie pone una mejilla y luego te va a poner la otra, ¿no? Aquí se lo están jugando todo por el todo, las dos partes van a combatir hasta el final, ¿no? No sé, la verdad es que no sé, es complicado, pero no soy, siendo realista y viendo lo que hemos visto hasta ahora sobre el terreno, la verdad es que el hecho de que se lleguen a acuerdos de paz no va a traer la paz de forma inmediata, ¿no? Habrá que esperar. La paz pasa un poco como con la democracia, ¿no? Cuando los americanos intentaron llevar la democracia como si fuera un manual del IKEA a Irak, no se puede implantar la democracia de la noche a la mañana, y con la paz pasa lo mismo. Yo creo que aquí, hasta que no, me decía un experto sirio, es eso, hasta que no se cansen de matar, pues se van a seguir matando, ¿no? Y en este caso, pues además está añadido esos superintereses, ¿no?, que hay por parte de las potencias mundiales y regionales en que esto siga, ¿no? Bueno, no sé si tenéis más cuestiones. No sé, podríamos... hemos hablado, yo creo que también ya, de las ciudades que han sido mártires y que ya han pasado a la historia. Hemos hablado de Alepo, hemos hablado de Homs, hemos hablado de Raqqa, de Deir ez-Zor, de Kobane, diferentes puntos, ¿no? Ahora estamos con Guta y con Afrin, ¿no? Diferentes puntos que han ido pasando por nuestros informativos, ¿no? Y que ya se nos han olvidado, y que realmente allí, una vez que se han apagado los focos y nos hemos ido los periodistas, la guerra sigue, ¿no? Pero la guerra por la supervivencia y por seguir adelante, ¿no? Y por eso quiero decir que en Siria la guerra está siendo brutal, pero la posguerra promete ser doblemente brutal, ¿no? Va a ser realmente complicado.
Me preguntan si es factible una paz troceada, es decir, zonas pacificadas refigurando fronteras. Yo creo que no hay otra solución. Al final la paz va a ser absolutamente troceada y planificada por las diferentes potencias que se van a repartir el pastel, no hay otra. O sea, la Siria que hemos conocido ya no existe ni creo que vaya a existir, ¿no? La Siria que conocíamos antes de 2011. ¿Crees que se está viviendo otra vez una especie de colonización? La postura de Turquía parece que sigue esta idea. No sé, yo creo que el plan principal de Turquía o la idea y el deseo inicial podría ser incluso Alepo o tener más influencia, ¿no? Pero se va a tener que conformar con alejar lo máximo que pueda a las milicias kurdas, ¿no? No sé si estamos hablando de una colonización abierta, ¿no? En pleno siglo XXI, pero sí, yo creo que se está redibujando lo que son las fronteras. Las fronteras internas, desde luego, de Siria sí, ¿no? Habrá que ver qué pasa con las externas, ¿no? Si finalmente se consolida esta presencia turca, pero al menos las fronteras internas seguro que se están redibujando y aquí cada país o cada potencia que ha tenido participación quiere su parte y por eso sigue la lucha, ¿no? Precisamente por ese reparto, hasta que no concluya, yo creo que no vamos a tener el mapa definitivo, ¿no? Y luego pues habrá que ver cómo se va gestionando y cómo se va moviendo, ¿no? Tenemos una pregunta, quería saber cómo se ha transformado el Ejército Libre de Siria. Ahora mismo recuerda a milicias yihadistas por vídeos, fotos que llegan, tiene algo que ver con el Ejército Libre de Sirio que tenemos ahora no se parece nada al que vimos al comienzo, ¿no? Pues formado por reclutas que digamos se iban del ejército regular sirio y aspiraban pues un poco sobre todo al principio pues a defender lo que eran las movilizaciones, ¿no? contra el gobierno, movilizaciones que en un primer momento pedían pues lo que se pedía en el resto de movilizaciones de los países que vivieron este fenómeno que los periodistas etiquetamos como primavera árabe, ¿no? Pues se pedían democracia, se pedían libertades, más apertura, y yo creo que ese primer ejército sirio libre era el que precisamente intentaba defender este tipo de movilizaciones, ¿no? Lo que tenemos ahora pues no tiene nada que ver con esa formación inicial, sobre todo en el norte, los que están combatiendo el ejército sirio libre se fraccionó en mil grupos diferentes, sobre todo, y uno de los factores decisivos fue que no recibió el apoyo que ellos esperaban recibir desde el exterior. Y ahora mismo pues tenemos una de las facciones más importantes del ejército sirio libre como tal, pues está combatiendo con Turquía contra los kurdos, ¿no? Está siendo, digamos, son grupos que se alquilan desde el exterior para los intereses de potencias internacionales, pero ya no es ese ejército sirio libre que conocimos al principio y que yo creo que estuvo en muchos momentos estuvo bastante mitificado, ¿no? Porque no tenían los medios que necesitaban para poder llevar a cabo lo que ellos querían. ¿Crees que en esa posible fragmentación de Siria se tendrán en cuenta las diferentes sectas islámicas? Sí. Ahora mismo la lucha hasta ahora hemos visto que es absolutamente sectaria. El factor sectario ha sido muy importante y se tendrán en cuenta, lógicamente. Lógicamente va a ser la reconstrucción física del país va a ser muy, muy complicada, ¿no? Debido al nivel de destrucción, pero lo que me parece que va a ser prácticamente imposible es la reconstrucción, sociopolítica, confesional o socioétnica, entre etnias y sectas. Va a ser muy complicado, ¿no? Que vuelva la confianza porque realmente se están matando de la forma más brutal que hemos visto en Oriente Medio en los últimos años. ¿Crees que el componente religioso será importante o imprescindible en la reconfiguración de fronteras internas? Oficialmente no lo va a ser y el discurso del gobierno va a ser otro, pero sobre el terreno sí, sobre el terreno por supuesto que va a ser por el mismo motivo que te he dicho antes, ¿no? Porque va a ser muy difícil que se recupere la confianza entre sectas y entre etnias, ¿no? Va a ser muy complicado. Y lo estamos viendo, por ejemplo, también en Irak, ¿no? Esto no va a ser no va a ser una excepción Siria, ¿no? De la noche a la mañana no se van a acabar las armas y de repente vamos a volver a tener lo que teníamos antes, ¿no? Eso yo creo que va a llevar muchísimo tiempo. ¿Quiénes están ahora en Idlib y Deraa? ¿Por qué los envían allí y luego dónde se irán? Bueno, Idlib se ha convertido un poco en... Ya nos pasó en Alepo, después de Alepo, si os acordáis,
Idlib era el destino, ¿no?, de todos estos grupos, básicamente porque es una provincia que es la que más tiempo lleva fuera del control del gobierno y bueno, porque hay formaciones que han sido capaces de llenar el vacío dejado por el gobierno, instaurar sus propias instituciones y trabajar, ¿no? Los envían allí pues precisamente por eso. Son grupos afines, son grupos vinculados, aunque luego entre ellos también tienen problemas y hemos visto combates abiertos entre ellos, pero digamos que son zonas que están, sobre todo, lo que tienen en común tanto Dera como Idlib es que están fuera del control del gobierno, ¿no? Ese es el denominador común que tienen, aunque luego, como he dicho, entre los propios grupos que van ahí, que van destinados a estas zonas, luego se puedan matar entre ellos. Bueno, y estamos hablando de millones de personas que viven en estas zonas. En Idlib creo que eran más de 2 millones y en Dera también es un número importante, ¿no? Es una población importante al sur del país. Y el tema de Dera es muy importante, sobre todo porque yo creo que una vez que se acabe o que se puedan silenciar las armas en Dera, vamos a ver un regreso muy importante de gente desde Jordania, ¿no? Y incluso para el gobierno también es fundamental poder recuperar el control de la frontera con Jordania. Ahora mismo hay que tener en cuenta que el régimen se le puede considerar el vencedor militar de esta guerra, pero solamente tiene una frontera, que es la frontera que tiene con el Líbano. La frontera con Turquía no la controla, tampoco controla la frontera con Irak, la ha recuperado hace poco, pero tampoco está operativa, y los sirios que quieran mover, que aspiren a regresar, o los que quieran salir del país, o para cualquier movimiento, sería fundamental, ¿no? Esa reapertura de la frontera con Jordania. Estamos hablando de uno de los países que también no tiene tantos refugiados como tiene Turquía, pero también hay un número muy importante de refugiados allí. ¿Qué queda de los consejos locales de la revolución? Bueno, pues algunos siguen operativos. También cada uno ha adoptado diferentes nombres, diferentes formas, pero realmente de todo aquello que vimos al principio no queda nada, ¿no? No queda gran cosa. Vamos, en Idlib sí que pueda quedar alguno más en sitios muy concretos, pero es algo absolutamente aislado, ¿no? No es una cosa que se pueda pensar que pueda volver a ser lo que fue en su nacimiento, ¿no? ¿Qué pasa y qué pasará en un futuro con esa generación que ha nacido y solo conoce la guerra? Pues es lo que más pena me da, ¿no? ¿Qué pasará? No sé, con todos estos sirios también que están fuera del país, ¿qué va a pasar? Pues el país ahora mismo pues está partido. El país está partido. Todas estas generaciones pues son generaciones que lo van a tener muy difícil, complicadísimo, no solamente para salir adelante. Han perdido absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues desde luego pues vamos a necesitar mucho tiempo para recuperar las heridas abiertas por esta guerra, ¿no? Yo creo que las consecuencias de lo de Siria van a ser largas, ¿no? Estamos, como he dicho antes, lo de Irak, que está abierto desde el año 2003 y no se cierra. Vemos las consecuencias que se pagan día a día en Irak. Pues en Siria se tiene que mirar en el espejo iraquí, ¿no? Para comprender que esto va a ir para largo, ¿no? Y esas generaciones, pues, no solamente han nacido en la guerra, sino que van a crecer en la guerra, y muchos, pues, la única solución que van a tener es intentar salir como puedan de allí para intentar tener un futuro, ¿no? Porque en Siria la vida va a ser muy perra, va a ser muy complicada. Al final, quiero decir que lo que hemos visto, ¿no?, a lo largo de todo este conflicto es eso, ¿no? Pasa en todos, que al final son las víctimas más importantes son los civiles de cada cerco, de cada combate, ¿no?, que estamos presenciando. Las imágenes son tremendas, ¿no? Llevando todo un tiempo sobre el terreno, ¿no te queda la sensación de que cada vez estamos más lejos de una paz real en Oriente Medio? Lo que llega es cada vez más odio en cada uno de los conflictos. Sí, la verdad es que no es porque lo titulara así, pero el título de Oriente Medio, Oriente Roto, ¿no?, que le puse al libro sobre Oriente Medio, yo creo que es acertado y nos puede durar unos cuantos años todavía, ¿no? Sí, la verdad es que la paz real parece ahora mismo una quimera, parece algo muy complicado, ¿no?
pero sobre todo sin intentar ser pesimista ni optimista, ¿no? Siendo simplemente realista con los datos que tenemos en la mano y los conflictos que hemos abierto y lo que se nos avecina, pues lo veo complicado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ahora también hay otro personaje, otro actor fundamental en la región, que es Mohammed bin Salman, y este triángulo entre Mohammed bin Salman, Benjamin Netanyahu, Erdogan y el Ayatollah Khamenei, yo creo que un triángulo, no, estamos hablando ya de un cuadrado bastante complicado, y si a esto le sumamos que desde el exterior tenemos un personaje como Donald Trump, pues a corto plazo, desde luego, yo no puedo ser optimista. Bueno, yo creo que, no sé si tenéis más comentarios, más ideas, más sugerencias. Como os he dicho al principio, os recuerdo que esto es una conexión que estamos haciendo gracias a Revista 5W, que tenemos nuestro tercer número en papel ya, y que os animo a todos a que le echéis un vistazo, ¿no? Porque estamos aquí siempre hablando, bueno, sobre todo a mí siempre me toca hablar de este tipo de situaciones, pero este tercer número os va a sorprender, ¿no? Por la temática que abordamos, ¿no? Que es la diversión. ¿Por qué no? Vamos con la última pregunta. ¿Qué debería haber hecho Occidente en sus inicios para evitar esto, si es que debiera haber hecho algo? ¿Y la ONU? ¿Cómo se debería intervenir para evitar la escalada de los conflictos? ¿Qué se aprende de Siria? Joder, son muchas preguntas a la vez, ¿no? Vamos una por una. ¿Qué debería haber hecho Occidente en sus inicios? Pues yo creo que debería haber hecho algo, precisamente, y no hizo nada. Esa es una de las cosas que yo le he hecho en cara, ¿no? Hazlo bien o hazlo mal, pero haz algo. Si apuestas por un lado, apuestas por el otro, pero por lo menos haz algo. Joder, ten una política, o ten un plan, o ten algo, ¿no? Desde Occidente yo creo que no se hizo absolutamente nada desde el principio, sino una política seguidista de Estados Unidos en ese momento, y ahora pues ya es demasiado tarde, ¿no? Para recular o intentar ser alguien, o tener una voz con criterio en este conflicto. Si es que... ¿Y la ONU? Pues la ONU, la verdad es que la guerra en Siria nos ha demostrado una vez más que no sirve como mediador, y el organismo está absolutamente desbordado, ¿no? Hoy, por ejemplo, veía un comunicado más de esos que sacan de forma sistemática. Decía que están deeply concerned, una fórmula que utilizan muy a menudo por el número de muertos en Afrin. La ONU no tiene capacidad ha perdido toda capacidad de liderazgo sobre el terreno, y sus resoluciones no tiene fuerza para imponer, no hay voluntad política para imponer las resoluciones que se deciden en Nueva York, ¿no? Está demasiado lejos de lo que es la realidad. ¿Cómo se debería intervenir? Pues no tengo ni idea cómo se debería intervenir, pero desde luego lo que han sido las intervenciones militares directas por parte de Occidente en los últimos años vemos que es un absoluto desastre, ¿no? Hemos visto Afganistán, hemos visto Irak, hemos visto Libia, y no sé, desde luego no sé cómo, pero lo que sí hemos visto recientemente, cómo no hay que intervenir. ¿Qué se aprende de Siria para otros futuros para futuros conflictos en otros países? Se aprende que no hay líneas rojas, ¿no? Y que aquí cuando las armas empiezan a hablar, el hombre es capaz de todo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias sobre todo al equipo de 5W por hacer esto posible un año más, y espero que este sea el último balance de la guerra en Siria, el último aniversario que hagamos, pero me temo que no será así. Saludos desde la Ciudad Santa y nada, aquí desde 5W, muchísimas gracias por haber seguido esta conversación.